Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser podcast. Hola, muy buenos días. Lo que pasó ayer en Alemania no solo explica la situación allí, en la primera potencia europea, sino que explica de alguna manera cómo están los tiempos y cómo se extiende la inestabilidad y la incertidumbre. Si uno de los países con la política más previsible de las últimas décadas vive con sorpresa y hasta con traiciones la elección de su canciller tras el acuerdo entre conservadores y socialdemócratas. Por si faltaran cosas, esta madrugada hemos asistido a la escalada militar entre India y Pakistán, que son dos potencias nucleares y que añaden incertidumbre a un mundo removido por un Donald Trump que ahora busca acercar posturas con China. Esta es otra de las novedades con las que amanecemos hoy. Una delegación de Washington y otra de Pekín prevén reunirse a finales de esta misma semana para hablar de los aranceles. Será la primera vez que se vean desde que Trump empezó la guerra comercial y se van a ver en Suiza. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Bueno, pues con este contexto internacional de fondo y con el rearme en boca de todos los gobiernos, esta mañana comparece aquí en España Pedro Sánchez para hablar de un insólito apagón cuyas causas aún desconocemos. También para explicar cómo puede subir el gasto en defensa al 2%, aunque no tenga presupuestos generales. De hecho, en este momento el Gobierno no tiene una mayoría que garantice, para empezar, lo último que aprobó ayer mismo en el Consejo de Ministros, la reducción de la jornada laboral, contra la que Junts ha presentado una enmienda a la totalidad. Pues ya decíamos que la incertidumbre explica buena parte de lo que ocurre y esa es la palabra que define precisamente lo que desde hoy va a pasar en Roma. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El cónclave. Que empieza esta tarde a las 4:30 con tantos nombres en las quinielas que si hay algo en lo que coinciden los pronósticos es que todo apunta a que vamos a un cónclave que no se va a resolver el primer día, seguramente tampoco el segundo, aunque en verdad nadie sabe si todo está rodeado no solo de una gran liturgia, sino de un silencio que se alarga. Vamos a Roma, corresponsal Joan Solés. Al término de la última congregación en la que intervinieron otros 26 cardenales sobre las prioridades de la Iglesia Católica en el mundo, no se había definido el perfil del próximo pontífice que deberá ser elegido a partir de esta tarde y según se desprende de comentarios de algunos purpurados. Francisco era Francisco, no habrá otro Francisco, ha advertido el cardenal francés Vesco. Él abrió las puertas y yo deseo, ha añadido, que estas puertas sigan abiertas con el nuevo Papa y que siga la línea trazada. A las 10 de esta mañana empezará la misa proeligiendo romano pontífice. Tras el almuerzo, los electores podrán descansar, pero a primera hora de la tarde serán trasladados en microbuses de la residencia de Santa Marta al otro extremo del ábside de la Basílica de San Pedro. Se dirigirán a la Capilla Paulina y en procesión a la Sixtina. Jurarán mantener el secreto de las deliberaciones y a continuación el maestro de ceremonias papales pronunciará el tradicional extra omnes, es decir, todos fuera salvo los electores. La primera fumata llegará previsiblemente entre las 6 y las 7 de la tarde. Los focos de la actualidad internacional empezarán a apuntar a Roma esta tarde para cuando veamos entrar a los cardenales uno en la Capilla Sixtina. De momento, los grandes asuntos en la crónica del mundo son dos, como les decía al empezar. Por un lado, la reunión que tendrán China y Estados Unidos a finales de semana con la esperanza de que puedan aliviar la guerra que ha agitado el mundo, la guerra de los aranceles. Y el otro gran asunto es ese ataque de India contra varias zonas de Pakistán en una serie de bombardeos que Nueva Delhi ha justificado como represalias después de los atentados de abril en la Cachemira, India. Estados Unidos ha dicho ya que está pendiente de lo que pase entre estos dos países. Los dos son potencias nucleares y cuyo enfrentamiento viene de lejos. Hace más de 7 décadas que India y Pakistán se disputan ese territorio fronterizo de Cachemira, uno de los puntos calientes de Asia y donde ambas potencias han librado ya 4 guerras desde 1947. Así sonaba anoche el intercambio de disparos en la denominada línea de control, escaramuzas fronterizas que siguieron al ataque con misiles por parte de India contra varios objetivos en territorio pakistaní. El gobierno de Islamabad habla de un ataque injustificado por parte de India que deja al menos 26 civiles muertos en ese país. En Pakistán, otras 10 personas han fallecido esta noche en el lado indio de la frontera mientras se suceden los llamamientos a la contención para evitar una escalada bélica. Inestabilidad y escalada militar en Asia, inestabilidad política en el país, cuya política se preciaba de su estabilidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es Alemania. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Todo el mundo, Carmen, se hace allí esta mañana la misma pregunta. ¿Quién trató de boicotear la elección de Merz como canciller en una votación secreta que sumió al país en la incertidumbre durante unas horas hasta que se precipitó una nueva votación y pudo salir elegido, pero salió elegido ya, Carmen, exhibiendo su debilidad?
Pues sí, sigue siendo una incógnita porque el voto era secreto, aunque motivos para la disidencia no faltaban. El caos que conservadores y socialdemócratas han provocado en el Bundestag ha supuesto un duro golpe. Es un revés sobre todo para los líderes de ambos grupos, que no han podido convencer a los suyos de la necesidad de un gobierno conjunto. Muchos conservadores están molestos por la relajación del freno a la deuda y muchos socialdemócratas se sienten frustrados por el endurecimiento de la política migratoria. También hay malestar por la elección del gabinete. A la derecha se le acusa de buscar perfiles muy empresariales y a los socialdemócratas de arriesgar con juventud e inexperiencia. A sus señorías Ángels hizo falta recordarles que Alemania necesita estabilidad en tiempos de guerra con Ucrania, de frágil relación con Estados Unidos y de fortaleza de la extrema derecha. Quizá una mirada al abismo sirvió para elegir finalmente a Merz. Carmen, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hay una imagen internacional más, todavía señal también de los tiempos en los que estamos, el encuentro en el despacho oval de la Casa Blanca entre Donald Trump y el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, que dijo a Trump: Canadá no está en venta. Y esta es la respuesta que le dio allí en la Casa Blanca Donald Trump. But never say never. Ever say never. Nunca digas nunca. Aquí en España también va a ser noticia hoy el Parlamento, porque hoy es el pleno del Congreso en el que va a comparecer Pedro Sánchez para hablar del aumento del gasto en defensa, aunque en realidad va a hablar también del apagón. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y el pleno servirá de nuevo como termómetro de la legislatura. Sí, una legislatura que el Gobierno da por hecho que va a estar marcada por ese debate sobre la defensa y la seguridad, algo que en el Ejecutivo dicen conecta precisamente con la necesidad de reforzar las capacidades de España para prever esos imprevistos como el apagón. En el Gobierno dan por hecho que la pregunta que más se va a repetir hoy en el Pleno es esa: ¿qué ocurrió? ¿Qué está en el origen de ese apagón que dejó a España sin electricidad el pasado lunes? No hay ninguna certeza sobre el origen de ese cero eléctrico. Sánchez acude al Pleno sin poder aportar respuestas claras, así que el jefe del Ejecutivo va a defender que todas las posibilidades están abiertas. No hay ninguna certeza sobre el origen, así que en el Ejecutivo creen que sería una irresponsabilidad apuntar a cualquier posibilidad sin haber analizado todos los datos técnicos. Sánchez va a insistir en no descartar ninguna opción. Ayer el Pleno del Senado vivió un aperitivo de lo que va a ser la sesión de hoy. Desde esa comparecencia, Sara Agensen pedía rigor y responsabilidad. Lo peor que podríamos hacer por la ciudadanía, por la seguridad del suministro de este país, es empezar a hacer hipótesis de lo más variopinto sin ninguna certeza. Por favor, rigor para la ciudadanía, rigor en la aportación de soluciones. El presidente intentará sobre todo desmontar la imagen de colapso y caos que intenta fijar la derecha, una realidad paralela, dicen en la Moncloa. Guille, gracias. Hasta luego. Feijóo, por su parte, sumará al apagón el robo del domingo en los cables de alta velocidad para denunciar una situación de caos en el país. David Junquera, buenos días. Hola Ángels. Sanchismo en fase de paranoia. Es el resumen que hacen en Génova de lo que ellos califican como los 2 lunes negros. En la herida del apagón, en la herida del caos ferroviario, quiere hurgar hoy Feijóo, que afeará al presidente que siempre culpe a terceros sin pruebas. Mucho ciberataque, mucho sabotaje, pero pocas explicaciones y pocas disculpas. Tampoco obviará el tema del gasto en defensa, remarcando que poco podemos aportar como país para solucionar la inestabilidad que sacude Europa cuando nuestro gobierno no es capaz de garantizar el suministro eléctrico, las comunicaciones o las redes de transporte en España. Es lo que quiere dejar patente el líder de un PP, desde el que ironizan: para hacer tambalearse a Bruselas, Putin tiene que empeñarse a fondo, pero para poner a España en jaque basta con una socialista como Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El juez Peinado ha imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid por el caso Begoña Gómez. El juez admite en parte la querella de Vox, por tanto, imputa el delito de malversación al delegado gubernamental en Madrid, Francisco Martín, por la contratación de Cristina Álvarez, que es la asesora de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Esta asesora fue contratada en la época en la que Félix Bolaños era secretario de Presidencia y se mantuvo con Martín, al que atribuye el juez esta supuesta malversación. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Cuáles son las razones de Peinado? Pues dice el juez que Francisco Martín
Martín era el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que se nombró con Félix Bolaños como secretario general de Presidencia, que se mantuvo con Martín y que continúa en el cargo ahora con Judith González en la Secretaría General. El juez sortea a González y al ministro Bolaños, que está aforado ante el Supremo, y se queda con el delegado del Gobierno al que atribuye la malversación, porque sostiene que se pagó a Cristina Álvarez con fondos públicos para ayudar en las actividades privadas de Begoña Gómez. Juan Carlos Peinado vuelve a dar un nuevo giro de timón, esta vez en la última línea de investigación que abrió para mantener viva la causa. Pone el foco en Francisco Martín y ahora decide exculpar a la asesora porque dice que se limitó a hacer su trabajo y a cobrar por ello, por lo tanto no cometió delito, y también a la mujer de Pedro Sánchez porque dice que se limitó a contar con esos servicios profesionales aunque fuera para fines personales. Gracias, Pedro. Hasta luego. Así es como se refiere a esta instrucción judicial de Peinado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. Y en Valencia, mientras sigue la investigación de La Habana que está llevando a cabo la jueza de Catarroja, ante la que ayer declaró uno de los técnicos que envió la alerta a los teléfonos móviles el día de la catástrofe. Alerta que llegó, como saben, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto. Este técnico explicó que la exconsellera Salomé Pradas les ordenó que no enviasen el mensaje hasta que ella lo hubiera visto. Ana Talens, buen día. Buen día. El técnico declaró en calidad de testigo con la obligación de decir la verdad y contestar a todas las partes. Afirmó que la exconsellera Pradas le dijo que no enviara nada hasta que ella diera el visto bueno. Indicó que hubo un primer borrador de mensaje sobre la situación del barranco de Forata que se descartó y que se decidió redactar otro para toda la provincia. El técnico añade que pasó 1 hora desde que se decidió enviar el mensaje hasta que efectivamente se remitió a las 8:11 de la tarde, aunque considera que no debía haberse tardado más de 20 minutos. Por su parte, fuentes próximas a la exconsellera Pradas han negado a la SER cualquier retraso en el visto bueno al envío del mensaje y se remiten a la literalidad de su declaración, no a la transcripción que se filtró a los medios. Dicen que en esa declaración quedó claro que el visto bueno al mensaje que introdujeron los técnicos en el sistema informático fue inmediato y tenía que ver con la situación de Forata. Esas fuentes aseguran también que efectivamente se tardó 1 hora entre la propuesta del subdirector para el borrador del mensaje hasta que se envió, pero añaden que el técnico no dijo en ningún momento que ese tiempo fuera porque Pradas le dijera que esperase a que ella le diera el visto bueno. Y además, el Poder Judicial va a seguir investigando a los jueces Eloy Velasco y Carlos del Valle, pese a que quien lleva su expediente había propuesto que se archivara. Se trata del juez que interrogó al humorista Héctor de Miguel y también del juez que cuestionó la legitimidad del gobierno y que llegó a decir que no iba a ser Irene Montero, desde la caja del Mercadona, dijo, la que les iba a explicar a ellos, a los magistrados, qué es el consentimiento. Más de 4 millones de personas ya han cobrado la devolución de la renta. Acaba de cumplirse un mes del inicio de la campaña y Hacienda informa de que ha recibido menos declaraciones. Bastantes menos. En concreto se han presentado en total 7 millones, lo que supone casi un 5% menos que ese mismo periodo de 2024. La agencia tributaria recuerda que el plazo para presentar la declaración termina el 30 de junio. Jordi Fàbrega. Después del furor inicial, este año hay menos prisa por presentar la declaración de la renta. En el primer mes de campaña, la agencia tributaria ha recibido 7.600.000 declaraciones. Es un 4,7% menos que el año pasado. Es verdad que esta vez, dentro del periodo en el que se ha podido presentar la declaración, entra la Semana Santa y eso ha condicionado las cifras. Según dice Hacienda, hay ya 4.341.000 contribuyentes que han cobrado la devolución a la que tenían derecho. De hecho, un 80% del total de declaraciones que se han presentado hasta ahora han sido favorables al contribuyente. Además, desde esta semana, la agencia tributaria ha puesto en marcha el plan de ayuda telefónica para elaborar la declaración. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha identificado el interruptor clave en el desarrollo del cáncer de colon. El estudio lo publica la revista Nature y muestra que cuando falta una proteína se puede poner en marcha el desarrollo del tumor. Es decir, que con la dieta, con lo que comemos, se puede evitar que se active. Marina Fernández. En bruto, este descubrimiento que publica Nature puede sonarnos poco asequible. Hemos demostrado que degradar la proteína P53 es un evento necesario para la iniciación del proceso tumoral. Pero la investigadora Irene Ranz, una de las autoras, lo traduce para que entendamos su potencial. Y efectivamente, evitar la degradación de P53 evitaría el desarrollo de tumores en pacientes humanos. Lo han comprobado en modelos animales y también en muestras humanas, y su hallazgo va más allá. Describimos que otra proteína llamada URI
favorece la degradación de P53. Sabemos que la dieta puede influir en los niveles de URI y con ello influir en los niveles de P53 y de esta manera promover o prevenir el desarrollo de los tumores. El cáncer colorectal es el más frecuente en España en la población general, con más de 40.000 nuevos diagnósticos al año. Y los nuevos médicos quieren ser dermatólogos y no médicos de familia, y eso ahonda en la carencia que ya sufren los centros de salud en buena parte del país. Mario Laurido. 15.000 MIR a por una de las 9.000 plazas. Estos días eligen su futuro. Y oftalmología. Yo cardiología. Ginecóloga. He cogido neurocirugía. Hay una especialidad estrella. Las plazas se agotaron en tiempo récord. Yo he elegido dermatología. Es una especialidad que tiene muy buenas salidas laborales actualmente. También están adjudicadas ya en cirugía plástica. Ambas son el top. Yo creo que Derma montas tu consulta privada con muy poca inversión y ves muchos pacientes. Curro es de Córdoba, le toca elegir hoy. Yo por maxilofacial. Tiene muy buena calidad de vida y tiene muy buena privada, la verdad. La Cenicienta es medicina familiar. De las 2.500 plazas ofertadas, solo 22 han elegido de momento la atención primaria. No está tan bien reconocida igual, o también tiene mucho trabajo burocrático, que igual la gente después de medicina no es lo que más le apetece. Es una pena, estaría bien que las cosas mejoraran para los médicos de familia. Desde hace 3 años hay vacantes y no se cubren todas las plazas, en un servicio muy debilitado y con falta de personal. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Víctor Lapuente y Elisa de la Noe. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.